Por ahí, siendo potosinos alguna vez, han visto algún problema inherente al mal de altura. Tiene otros nombres también: mal de montaña, mal de puna, apunamiento, soroche, enfermedad de Monge, que es el soroche crónico. Lo describió el doctor Monge en los Andes, en el Perú. Y también existe otro cuadro que es el core pulmonar crónico de la altura, que no vamos a ver hoy porque no corresponde, pero está por ahí clasificado como dentro del mal de montaña. Ok, el problema de la altura y el corazón, o el mal de la altura como tal, o el soroche, está relacionado con la altura, pero no en relación al oxígeno como tal. O sea, no es la falta de oxígeno. No es que en Potosí exista menos oxígeno que en la bajura, digamos a nivel del mar, sino lo que incide es lo siguiente. Bueno, en Potosí el cielo está más cerca, ahí debe estar Dios, hay días que no está Dios, ayer se ha perdido, ¿dónde está? Ya, ok. Y entonces la presión del aire del cielo al nivel del mar es de ese tamaño en comparación con la presión atmosférica del cielo hacia la punta del Cerro de Potosí. Entonces, esta presión atmosférica que varía es la que causa que la saturación de oxígeno sea menor en la altura que en la bajura, ¿okay? Que a nivel del mar. Entonces, no es la falta de oxígeno, lo repito, sino la saturación de oxígeno debida a la presión atmosférica como tal. Entonces, miren, la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio en relación, imagínense, a Nepal, donde la presión atmosférica en el Everest es de 248 milímetros de mercurio. Y la presión a los 4.000 metros, más o menos en Potosí, está en 462 milímetros. Y la presión parcial atmosférica para el oxígeno es de 160, prácticamente a nivel del mar, y casi la mitad, miren, 80, es en el Everest. O sea que hay una diferencia importante en la presión atmosférica y, por tanto, en la saturación de oxígeno. Ok, en resumidas cuentas, entonces, a medida que vamos ascendiendo, se produce una disminución progresiva de la presión atmosférica y, por tanto, también de la presión parcial de oxígeno que inspiramos. Eso se llama hipoxemia hipovarica. O sea que la fisiopatología del mal de altura es esta, la hipoxemia hipovarica. ¿Ok? Aquí hay un cuadrito en relación a la altura, a la presión atmosférica y además a la saturación de oxígeno, a la presión parcial de oxígeno que se inspira. Aquí, por ejemplo, tienen a nivel del mar, el ejemplo es Lima, tengo 760 milímetros de mercurio y tengo una presión de aire inspirado de 150, o sea que una maravilla. Y mientras voy subiendo, entonces la presión atmosférica va bajando, la presión barométrica, porque se mide en toros, va disminuyendo, 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 disminuyendo. Y también la presión parcial de oxígeno inspirado, el %. Cada vez es menos, 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 menos. O sea que miren, aquí está la Paso Potosí, más o menos a 4.000 metros de altura, donde tengo una presión atmosférica más o menos de 452 y aquí una presión parcial de oxígeno del 87. Y además, miren, la densidad del aire es mucho menor en la altura y mucho más importante, o sea, más saturada
si vale el término a nivel del mar. O sea que mientras más subas, imagínense lo que será el Everest si está a 8.848 metros de altura en relación a la gente que vive en el océano. Gran diferencia, ¿verdad? Entonces, este mal de altura, algunos toleran una maravilla y otros toleran una pena. Hay gente que tiene que volver de Potosí volando y otra gente que ni le produce absolutamente nada que esté en cualquier altura. Eso depende de las reacciones fisiológicas del organismo, de la respuesta que vos tengas hacia la altura y puedes tolerar o no tolerar. Estamos hablando de gente normal y no de deportistas preparados para el alpinismo. Sí, tienen problemas. Ok, y en teoría, los síntomas del mal de altura debían comenzar a partir de los 2.500 metros, aquí estamos a 2.600, y a los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, la altura se puede clasificar en una altura intermedia, donde nosotros vivimos, entre 1.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Una altura un poco más alta, ¿sí? Que ya estaríamos hablando de 2.500 a 3.500 metros de altura, una gran altura, estamos en 3.500 y 5.800, aquí está Potosí, y después la extrema altura de los 5.800, creo que están las minas de estaño de Ánimas, en Potosí, si no me equivoco. Ok. Y entonces, obvio que mientras más estés en la altura, a mayor metros de altura, vas a tener mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, aquí se ve que la mayoría de los turistas sin preparación ninguna, entre el Nepal o los Andes, aquí estamos hablando de Asia y aquí de América, están entre los 3.000 y 4.000 metros de altura. ¿Okay? O sea que la mayoría se sienten mal en esa altura. Y entre estos viajeros, solamente a Nepal, de los viajeros turísticos, existen por lo menos 7 muertes relacionadas con la altura. ¿Okay? De 50.000 viajeros que van a Nepal por turismo, se mueren 7. Y ese índice de mortalidad todavía aumenta mucho más cuando las alturas están superiores a 7.000. No sé si han visto en National Geographic los documentales del Everest. Hay varios campamentos, ¿no es cierto? Campamento base, el campamento 1, 2, 3, 4. Entonces, cada vez los campamentos son más altos, hasta llegar creo que a los 5.600, que es el mayor, y de ahí ya se pueda ascender hacia la punta del Everest. Pero han visto que mucha gente se queda, o gente que no se va, que no puede ir porque no resistió a esa altura, aún siendo con entrenamiento, porque no crean que cualquiera puede ir al Everest. Además, tiene que haber cumplido ciertos requisitos como trepar a otros cerros importantes por ahí. Entonces, hay unos factores de riesgo de lo más elementales para tener sorte. Uno de los principales es el ascenso rápido. Obviamente, si vas en avión a Potosí o a La Paz, no es lo mismo que vayas a pie desde Yota a la Potosí. Tal vez no te ocurra nada si te ocurrirá algo, pero te va a pisar un camión en el camino, un ciclista, una moto, pero no te vas a morir del mal de altura. ¿Okay? Muy bien. La ingesta excesiva de sal es uno de los factores. Hay gente turística, digamos, que llega a un lugar de altura y se dedicó a comer. ¿Okay? Y entre esos le aumentó sal. Comió papitas fritas, maní salado, fue al cine, vio pipocas saladas, y entonces obviamente va a salir Disney. La exposición al frío, hay más porcentaje de enfermos en el invierno que en el verano, en todos los lugares de la altura, ¿sí? Porque
no tienen ropas adecuadas. Puedes ir vos al bule en invierno, échala sexy para conquistar a un potosino, a un minero, potosino rico para que se te case contigo, échala sexy y después te vas a morir o de neumonía o del mal de altura. El ejercicio pesado, no tanto en la gente que vive en la altura, porque la gente que vive en la altura, imagínense los mineros, tienen un ejercicio súper pesado dentro de la mina y no les pasa nada, porque están ya habituados a la altura. Estamos hablando inclusive de este ejercicio pesado, inclusive tan fácil como correr en la altura o caminar muy rápido en la altura. A ver, comienza a correr desde la estación de Potosí hasta el Bulé. Vas a llegar disneico, cianótico, accesando, ¿no? O sea que eso es lógico. Otro problema son estos. La gente que está acostumbrada a dormir con cualquier medicamento para dormir. Entre esos, la sopiclona, que es uno de los mejores. Puedes tomar sopiclona, claro, que produce acostumbramiento. Y segundo, que produce, igual que el Neuril, igual que el Prazolam. El Prazolam no es para dormir, no es ansiolítico, pero se utiliza para dormir, te dan para dormir ansiolíticos. Entonces, disminuye la respiración, ¿sí? Disminuye la frecuencia respiratoria y la inspiración como tal. Hace unas inspiraciones más cortas. Por tanto, ahí tienes disminución de la saturación de oxígeno un poquito aumentada. Y el otro sería vivir a nivel del mar, más o menos en los Países Bajos, digamos que estás viviendo a menos 10 metros de altura y que vayas rápidamente comiendo pipocas en el invierno y corriendo y puedes dormir, etcétera, etcétera, y de paso tragas. Pues llegas a Potosí y comes 7 platos de jalapurca, 84 tahuatahuas, 27 chambergos y 2 sopaipillas para la semilla. Entonces, obviamente que te va a ir muy mal. Hay que son factores de riesgo, si se fijan, son los normales que uno podría cometer. Y esta hipoxia hipobárica, ¿sí? Tiene varias alteraciones en el organismo, varias. Aquí están citadas solamente algunas. Hay una hipertensión de los precapilares pulmonares, ¿sí? Hace un vasoconstricción los precapilares. Inclusive, todavía se puede agregar una microembolia en esos capilares. Y eso produce, con el tiempo y la evolución, va a producir edema agudo de pulmón. ¿Okay? En el cerebro, acuérdense que cerebro y corazón son los mayores consumidores de oxígeno, produce una alteración del sueño, de la vigilia, disminución del apetito, aumento de secreción de catecolaminas, está la vasopresina, está la noradrenalina y la adrenalina, que producen vasoconstricción y por tanto también taquicardia, cosa que no conviene en la altura tener taquicardia. Al principio sí, porque es un mecanismo de compensación, pero la taquicardia persistente no es nada bonita. Y además existe un aumento del péptido natriurético, ¿sí? Auricular. Y este péptido natriurético hace que vos comiences a orinar un poco más seguido en la altura que en la bajura. ¿Okay? Inhibe la aldosterona, o sea que el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona queda un poco alterado y hay una disminución de la hormona del crecimiento. Y esto se puede notar fácilmente, especialmente, digamos, en una chica de 15 años de Santa Cruz, con una chica de 15 años en la altura. Son de contextura un poco diferente. Y eso se debe a la hormona del crecimiento inclusive. Ok. Después, el cerebro solo produce un aumento de la circulación cerebral. El polígono de Wills, ¿se acuerdan ustedes? La base del cerebro, ese tiene una vasodilatación compensadora para que mayor cantidad de sangre entre al cerebro para compensar la hipoxia. Hay una disminución del volumen plasmático. ¿Por qué? Porque orinas. Como orinas mucho, si vale el término, el hematocrito viene aumentando poco a poco, ¿no? Entonces te vas deshidratando internamente poco a poco. Hay disminución de la capacidad de trabajo,
Si eres político no se va a notar. Y existe inclusive, está descrito en los casos agudos de hipoxemia, dilatación de los vasos de retina y produce hemorragias. Y estas hemorragias se ven, yo he visto cuando trabajé en Potosí, he visto en algunas oportunidades, son como llamas, y como la llama de una vela, así completamente rojiza, del mismo estilo, casi del mismo tono. Hemorragias retinianas por la altura. Y el cerebro después produce alteraciones psicológicas o psiquiátricas, paranoia, depresión, retardo psicomotriz, angustia, y te vuelves más agresivo de lo que eres. Entonces, existen unos mecanismos de compensación para que esto no pase, tanto agudos como crónicos. ¿Ok? Agudos en personas que se trasladan a la altura y existen unos cambios cardiorrespiratorios en los que adolecen las personas que viven en la altura. ¿Ok? Pero igual, estos agudos, cuando llegas, o los crónicos, cuando vives, son relacionados directamente por los aportes de oxígeno hacia las células cerebrales, las células del corazón, del riñón, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. La hipoxia se adapta rápidamente, les cuento. Esa hipoxemia hipobaríca hace que los mecanismos de adaptación sean prácticamente inmediatos, aunque tú no lo sientes, aunque tú no lo sientes. Entonces, ¿de qué depende? La parte respiratoria y de la parte cardíaca. De la bomba respiratoria y de la bomba cardíaca, así se llama. O sea, del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué aparato respiratorio? Aumenta la frecuencia respiratoria, tienes taquipnea. Y segundo, aumentas el volumen corriente respiratorio. Para que se acuerden nada más, el volumen corriente que aprendimos en fisiología es simplemente la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Y más o menos es de 500 mililitros o centímetros cúbicos, si quieren ustedes de aire. ¿Ok? Hay que el corazón, los pulmones responden así, aumenta la frecuencia y aumenta el volumen corriente, el BC. Y el corazón lo que hace simplemente es aumentar la frecuencia cardíaca, la taquicardia. Estamos hablando de taquicardias fisiológicas, estamos hablando de taquicardias de 80, 90, tal vez 100 por minuto, ¿sí? Y punto, nada más, son taquicardias sinusales y que directamente están aumentando el volumen sistólico, el volumen de sangre que salga en cada sístole. O sea que ni bien llegas a la altura, se ponen en funcionamiento fisiológico 100% esos dos mecanismos, la parte respiratoria y la parte cardíaca. Muy bien, entonces hay factores de riesgo relacionados con la gente que sube a pie o a la montaña, los montañistas típicos, pero los factores de riesgo son que están haciendo un ejercicio constante. No llegando por la carretera. Bueno, hasta con la carretera es un ejercicio constante porque estás caminando. Pero si estás subiendo una montaña, estás subiendo, o sea, estás subiendo de verdad. Y además estás con alguna carga. Los montañistas, los escaladores, están llevando pitas, están llevando grapas, están llevando, no sé, comida, ¿no es cierto? Sogas, etcétera, etcétera. Así que están con una carga X. Inclusive, si vas solo, seguramente vas a estar con tu mochila, o sea, siempre hay una carga. Y obviamente, no te vas a alimentar bien, a pesar que ahora existe una dieta para los escaladores de élite, ¿sí? De más cosas secas que líquidas, y que están balanceadas, digamos, en la cantidad, especialmente en base a hidratos de carbono. Okay. El descanso inadecuado. A ver, imagínate que vas de aquí a pie, de aquí, en 3 días llegas a Potosí. Así lo he hecho, hemos hecho una vez con mis amigos. Primer día, Millares. En Millares, donde hay hotel. No sé si habrá hotel.
no creo que hay hotel. Descansas en tu sleeping, descansas porque querías llevar tu sleeping y tenías una linda carpa, entonces todo pintudo, armas tu carpa, etcétera, pero el descanso no va a ser adecuado. Ok, la exposición al frío, si vas en invierno, pero o sea, anda en verano, pues no vais en el frío. Entonces, mientras más expuesto al frío estás, más riesgo tienes del apunamiento. La deshidratación, caminar y caminar y caminar, a ver, más o menos caminando a una marcha más o menos forzada, haces unos 5 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? No haces más tampoco. Pero eso te produce sudoración, te produce perspiración, aumenta la frecuencia respiratoria y te comienzas a deshidratar lentamente. Por otra parte, si estás subiendo la montaña, escalando realmente, existe siempre un estrés del peligro de la montaña. Hay montañas más temibles o sectores de la montaña más peligro, que existe más peligro. En el Everest está, antes de llegar, hay una zona que es de la muerte. Porque si te pasa algo en la zona de la muerte, no hay quien te auxilie. Es difícil que te trasladen. Es más fácil que te caigas y angostos. Y hay otros lugares donde hay escaleras, pero no para subir, sino para pasar huecos, ¿sí? Para poner zanjas. ¿Sí? Entonces, ese también es un estrés. Además, tienes unos zapatos especiales pesados y tienes que saber caminar sobre esas escaleras echadas para traspasar los agujeritos del Everest. Sí, eso causa un estrés. Causa un estrés volver, porque la mayoría de los muertos del Everest están a la vuelta, no están a la ida. ¿Ok? Entonces, es la cosa, y esto es lo que estábamos explicando, ausencia escasa o nula asistencia médica en lugar donde tengas. Si estás subiendo al Illimani y te pasa algo en el Illimani, ¿quién te auxilia? Nadie, porque no hay quien te auxilie, no hay un hospital en la punta del Illimani, ¿no? Ok, ese es uno de los problemas. Y el otro problema está cuando vos te animas y tienes más plata, entonces llegas en avión. O a una movilidad. Claro, llegar en avión es mucho más peligroso que llegar en una movilidad. ¿Qué pasa? El pasajero está sentado y en reposo. No conviene, porque del reposo vas a llegar a la actividad directamente. En el avión llegas a La Paz y después de 2 o 3 horas o 10 horas, no sé cuántas horas de vuelo, si es un vuelo europeo, por ejemplo, entonces son casi 12 horas de inactividad. Por eso en los aviones, cuando vuelas, los vuelos internacionales son muy largos, y digan que te pares, que caminas, que muevas tus piernas, etc. Primero, no tanto por el problema del soroche, sino por la embolia en miembros inferiores, por la tromboembolia, tromboflebitis, que puedes hacer en miembros inferiores. En movilidades, obviamente, es mucho más lenta, salvo que vayas en cielito lindo, llegues en 15 minutos a Potosí, entonces tampoco es tan lento que se ve bien. Pero si tienes un chofer más o menos consciente, las movilidades se va, obviamente, un poco más lento. La subida más alta del ir a Potosí, sin el retiro, ¿no es cierto? De Millares nos subimos casi a 3.100 metros de altura, o sea que esa parte es un poco más alta. O sea, que los vuelos de avión, que duran más de media hora, hasta las 12 horas, imagínense, obviamente que va a repercutir en el paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además, cuando tú vuelas en avión, la cabina está presurizada a 2.600 metros de altura de la cabina, de todas partes. O sea, estás en Lima, igual, estás en Buenos Aires a nivel del mar, igual la cabina se va presurizando a 2.000 metros de altura. Entonces, cuando llegas, ya estabas unas cuantas horas a 2.000 metros, pero no te sirve ese tiempo para soportar, digamos, los 4.100 que está el aeropuerto del Alto. ¿Y después qué haces? Tienes que caminar. Y ese día no había manga, así que por la pista y con el invierno te mata. Y después recoges tus maletas, que es un esfuerzo, y si llevas más maletas, peor todavía. No hay que viajar con las mujeres porque le ponen las maletas, todo meten en las maletas. Cuando vuelven compran todo, víboras, todo meten. Perfumes, todo pues, ¿no? Ropa, cualquier cantidad.
y te hacen llamar a vos todavía. Vos es el que vas a tener soroche crónico y ella, la muy linda y hermosa, se queda viendo tus cianosis. Ok, entonces tienes que llevar las maletas hasta las movilidades. No te queda otra cosa, nadie va a recoger tu equipaje. Ok, lo que les decía, mayor complicación de viajar en el invierno que viajar en el verano por la vasoconstricción, que tiene una causa no muy bonita en la altura. Otro es llegar a un hotel trucho del alto a llegar a un hotel de 5 estrellas. Obviamente, si hay calefacción en los hoteles, etcétera, va a ser mucho mejor cuando tengan sus bebidas o bebidas calientes, etcétera, de llegar a cualquier hotel lucho por Apichi. Te vas a un hotel de 4 estrellas, la única estrella eres vos, que después quedas estrellada y por usar entras en Soroche. ¿Ok? Y la asistencia médica hospitalaria. Por lo menos en los aeropuertos hay gente, en teoría, especializada en tratar el mal de altura. Ok, llegamos a la altura, no hay ningún problema, por donde sea. O hemos venido en burro, hemos venido en carro, hemos venido en cielito lindo, en avión privado, en boa, en latam, en lo que sea. Y entonces hay 4 mecanismos de adaptación agudos que generalmente no nos damos cuenta que están los mecanismos ahí, pero más o menos a las 3 o 4 horas de estar en la altura, recién comienzan a modificarse. Primero es la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan? La bomba respiratoria que habíamos dicho. Por la taquipnea. El volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Mejora. Pero esta taquipnea aumenta la presión parcial de oxígeno en sangre y por tanto una disminución de la cantidad de la presión parcial de dióxido de carbono. Y eso te conduce a una alcalosis respiratoria. Claro, esta es fisiológica y la tenemos fisiológica cuando vamos a la altura siempre. Pero si persistiría o la alcalosis respiratoria, el pH de la sangre subiría más allá de 7.4, hay una tendencia a terminar en edema agudo de pulmón. Pero esto no siempre ocurre, felizmente. No ocurre felizmente. Esta alcalosis respiratoria es hasta cierto punto bien compensadora, ¿sí? Muy bien, compensa perfectamente lo que hay. Y el corazón, ya dijimos que produce taquicardia y aumento del volumen sistólico. Entonces, aumenta el volumen minuto. ¿Para qué? Para que exista mayor irrigación en el cerebro, mayor irrigación en el corazón, en los órganos diana en general. Cerebro, ojos, retina, hígado y además riñón. Y como compensación, y si hay más frío, más aún, la vasoconstricción cutánea. Esta vasoconstricción cutánea es súper interesante porque el organismo hace una vasoconstricción de toda la piel y la sangre que estaba en toda la piel se va y se redistribuye a los órganos diana y aumenta la irrigación. ¿Okay? Y por último, una cosa que ni sentimos es que la presión media en la arteria pulmonar comienza a aumentar. Hay una presión de la media pulmonar. O sea, una relación de la sistólica con la diastólica de la arteria pulmonar, obviamente dada por la hipoxia y por vasoconstricción de la arteria pulmonar, que también se vasoconstriñe para compensar y que no se produzca el edema agudo de pulmón. De esa manera. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos de adaptación al principio son una maravilla, pero después tienen problemas. Porque ¿qué pasa con la vasoconstricción? Aumento de volumen intravascular. ¿Qué pasa con la taquicardia? Aumento de volumen circulando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Aumento del volumen en cada sístole. O sea que está haciendo una sobrecarga en todo el sistema arteriovenoso. Y además, el que va sufriendo más son los alveolos. Esta sobrecarga llega a los pulmones y esta va a ser la causa del edema agudo pulmonar de la altura. Ok, de la altura. Okay. Muy bien. Hay trastornos interesantes hablando de cardio, del electrocardiograma en estos pacientes. Miren, la gente que vive en la altura tiene un eje eléctrico desviado a la derecha.
Miren, aquí hay un trabajo de 1977 del eje eléctrico normal a nivel del mar. Pero a 3.570 metros, casi Potosí, el eje se desvió más a la derecha. Así que la mayoría de los pacientes tienen de desviación de más 90 a más 130. Esa es una cosa lógica debida a la hipertensión pulmonar. O sea que la desviación a la derecha se debe a la hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar, como la arteria pulmonar está conectada con el ventrículo derecho, al principio se dilata un poco el ventrículo derecho, después acaba una hipertrofia derecha, y la hipertrofia de la derecha produce eje a la derecha. Acuérdense que en el electro, al encontrar una R alta en B1, B2, que es signo de hiperventrículo derecho, vas a encontrar siempre, por lo menos, con un eje de más 90 o más 110, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el otro trastorno que existe, interesante, es que la onda T se invierte de B1 hasta B5. Pero esta alteración no se la toma como isquemia subepicárdica. Se la toma como trastornos inespecíficos de la repolarización. ¿No? Y no repercute en nada, ni en el corazón, ni repercute en la persona que va subiendo. ¿Ok? No le repercute. Ok. Y después, otra cosa que pasa es esto, que ¿se acuerdan que el QRS isodifásico tiene que estar en B3? A veces en B4, pero lo normal es que esté en B3, entonces se desvía hacia B4 y B5. Eso se llama rotación horaria del isodifásico. Horaria porque está yendo como el reloj de B2, de B3 a B4, a B5, a B6. Entonces hay una desviación de ese estilo en este sector. ¿Ok? Eso se ve frecuentemente. Ahora miren ustedes qué pasa con la relación del eje eléctrico a nivel del mar y en las grandes alturas. Miren, aquí en punteadito está lo que pasa a nivel del mar, la evolución desde que naces en el mar, y aquí mientras tú vives en la altura. Miren, los recién nacidos casi nacen con el mismo eje eléctrico. Pero con el tiempo, miren aquí, a los 11 meses, prácticamente al año, los que nacen en la bajura ya están con un eje más o menos de 70%, más 70 grados, pero no por ciento. En cambio, la altura persiste. ¿Ok? Todavía sube un poco más todavía el eje eléctrico. Y entonces persiste. Si te quedas a vivir en la altura, sigues teniendo un eje eléctrico que después de desde los 21 años, recién comienza casi a normalizarse. Y no sucede con los chicos que viven aquí hasta los 5 o 14 años, y cuando eres adulto, tu eje eléctrico está en casi lo normal, que sería 30 35 grados. ¿Esto a qué se debe? Se debe obviamente a la hipertensión pulmonar, se debe a la hipertrofia de compensación de la altura, pero también se debe a una cosa muy interesante que se llama patrón fetal. El patrón fetal es que todos nacemos con hipertensión pulmonar porque no respiramos cuando somos fetitos. ¿Se acuerdan? Cuando éramos fetitos, no respiramos, estábamos tranquilos, sin ni siquiera respirar. Entonces, esta hipertensión pulmonar fisiológica se debe a una hipertrofia fisiológica de la parte muscular de la arteria pulmonar. Queda hipertrofiada. Pero cuando ya la oxigenación está bien, la saturación de oxígeno está bien, este nivel baja rápidamente. ¿Sí? O sea que la hipertrofia, el patrón fetal, va desapareciendo. Y miren que a los 11 meses o a los 5 años, el patrón fetal ya no existe. Y entonces ya tienes un eje eléctrico normal. Por tanto, ya no tienes una hipertrofia compensadora. En cambio, en estos pacientes sí, todavía persiste el patrón fetal y por tanto persiste esta hipertensión pulmonar que sigue siendo compensadora. Aquí hay un ejemplo muy simple. Miren, este es un chico a nivel del mar de 10 años. Su electro es prácticamente normal. En cambio aquí, miren, ya tiene S en B1.
que el eje se está yendo completamente a la derecha. Entonces, este paciente debe tener un eje D4 más 160. ¿Ok? O sea que tiene un eje muy a la derecha. Y tiene la misma edad, solamente que estaba viviendo a 4.500 metros de altura. Así estaba viviendo. Aquí tengo un hombre, 42 años de edad, minero. Huancayo vivía a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Y miren, otra vez, un eje bien derecho, más 100, aquí debe estar en más 160, más 160 más o menos, ¿sí? Una R alta en B1, B2. Entonces, estoy viendo aquí una hipertrofia del ventrículo derecho con un eje bien derecho, ¿ok? O sea que, vamos por ahí. Aquí, esa es una mujer, para ver que las mujeres también tienen líos. Vive a 5.000, ¿qué estaría haciendo esta mujer, no? Divertía a 5.300 metros y tengo un eje demasiado derecho, también más o menos en más 130, y además ya estaba haciendo un bloqueo completo de rama derecha y una R alta que me está indicando hipertrofia ventrículo derecho. O sea, este paciente ya se está complicando. Y no es que tenga Chagas. Estos días Chagas y hoy me encuentro con Chagas. Pero 5.300 metros no hay vinchuca que viva, ¿no ve? Y se vive, debe estar disneica y cianótica la pobre. Entonces ya debe estar bajando porque debe estar con sorosis crónico, la pobre vinchuquita, con poliglobulia, la pobre mujer. Y tal vez era mamá y tenía hijitos. Pobre vinchuquita. ¿Okay? Entonces, se puede sacar un electro a estos pacientes, se debe sacar un electro a estos pacientes para ver qué pasa con ellos en la parte aguda y en la parte crónica. Y además hay que estar atentos a esto en la parte clínica ya, a los síntomas de inicio de lo que significa sorosis. Y mire, son pequeñas cosas que había que tener en cuenta. Malestar general. Será porque he comido mucho por el viaje, porque no sé qué, porque he caminado muy rápido, lo que sea, pero hay un malestar medio especial así general. Una cefalea leve, que generalmente puede cambiar con paracetamol o le da soroxipil. El soroxipil no es más que paracetamol y tiene cafeína, aumenta la frecuencia respiratoria, por eso vas a respirar un poco mejor nada más. Pero sí ayuda psicológicamente el soroxipil. Sigan más tomando. Náuseas leves, ¿sí? Relacionadas más con el momento de comer, o el momento de tomar algo. Mareos muy ligeros y muy cortitos. Y este tal vez es el que más había que tener en cuenta. La dificultad para dormir en la altura es un signo de alarma. ¿Ok? Entre todos estos que estamos viendo, la dificultad para dormir es lo más importante. De los 4 que estamos viendo, de los síntomas de inicio. Pero después que aparezcan estos síntomas de inicio, aparecen otros síntomas. La cefalea que estaba y es mucho más intensa, es holocraneana, y que no desaparece con los analgésicos comunes, como paracetamol, aspirina, lo que sea, ¿sí? Puede haber náuseas y se agregan vómitos. O sea, los más cochinos vomitan, ¿no? ¿Qué están vomitando? La palapurca, las sopaipillas, los chambergs, todos están vomitando en el bule, una vergüenza, están vomitando por ahí, ¿ok? Los mareos se hacen más intensos, ya se hacen objetivos, o sea, no solamente tú sientes el mareo, sino ya tienes que agarrarte de algo para no caerte. Ese sería un mareo objetivo, más o menos. Ya estás descoordinando. Aquí se nota muy bien cuando vas a almorzar, la gente está almorzando o va cenando, está descoordinando cómo dar los cubiertos, está descoordinando agarrar el vaso. Son personas que pueden echar el vaso, así de cosas mínimas que te digo de descoordinación total, porque además pueden tener inclusive alteraciones visuales, hay diplopía y visión borrosa, especialmente la visión lejana. Una opresión precordial, que no es corazón, es una opresión solamente. Hay taquipnea y la taquicardia que siempre había. ¿Ok? Entonces, lo más alarmante aquí, ¿cuál es? Esta cefalea
que no pasa con analgésicos. Y vómitos. Esas dos cosas. Si se agregan esto más síntomas tengas, más grave la cuestión. Y más adelante todavía, si no le das bola, comienza signos de mayor gravedad. Edema palpebral, edema en los tobillos, edema en las manos, oliguria, confusión, ya desorientación, entonces ya no sabes dónde estás. Y hay cambios psicológicos importantes como estos dos, la indiferencia y la pérdida del sentido del peligro. Y estas dos cosas en la gran altura, estamos hablando de subir al Everest, se han visto cuando los Sherpas, los que están llevando a los montañistas, están encargados en guiarlos y en decir quién sigue, quién no sigue. Hay muchos que ya no pueden más. El Sherpa les dije, paren, tiene que bajar. Y el hombre no quiere bajar, porque está indiferente a la situación. Y segundo, psicológicamente tiene lo que se llama la fiebre de la cumbre. O sea, yo tengo que llegar a la cumbre, sí o sí. Si me faltan 400 metros, imagínate no llegar al Everest. Debe ser una barbaridad. Sin embargo, no llegas. O llegas muerto. Entonces, esta indiferencia y el no poder elucubrar porque ya hay confusión mental, entonces es un peligro para todos además, ¿sí? Para todos. Y es por la hipoxia y partecita ya de un cierto edema cerebral. Entonces, esta parte, la pérdida del sentido del peligro, es la que ocasiona la mayor cantidad de accidentes en el Everest al bajar, porque la mayoría se muere al bajar, no tanto al subir. Entonces, pierden el sentido del peligro y pueden bajar, no sé, me imagino, digamos, corriendo o un poco más rápido, o quieren saltar ciertas pendientes o ciertos peligros que hay por aquí y se caen y se mueren. Hay mucha gente que ni siquiera puede ser enterrada, ¿no es cierto? Se cayeron y no los pueden rescatar nunca más. Hay una cantidad ingente de muertos, así inclusive, para que vean, ¿no? Están expuestos algunos muertos de este estilo por pérdida del sentido del peligro. Más adelante, convulsiones, ya por edema cerebral, tos seca al principio y después tos productiva. Hemoptóica, que también es parte del edema agudo de pulmón, y ortopnea. Así que esos son los síntomas más graves que hay. Y aquí vamos a quedar para después hablar cómo nos damos cuenta por métodos de puntaje, como están viendo aquí, cómo nos podemos dar cuenta si el mal de altura es o no tiene, o es leve, moderado, severo, para saber qué vamos a hacer como médicos en la altura. Hay que eso nos veríamos el mañana. Mañana, 7 de la mañana, en el frío, nos vamos a tener vasoconstricción, vamos a tener taquicardia, no importa, nos abrigamos bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está bien? Ya, si les da soroche esta noche, me avisen y mañana hacemos prácticas con ustedes. ¿Está bien? Listo. Chao, chicas, entonces. Nos vemos mañana a las 7. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego.